doctor Yesid Reyes Alvarado, de profesión es abogado, estudiando en una universidad que conocéis, en la del Externado de Colombia, especializado en Derecho Penal y Criminología. Máster o magíster en Ciencias Penales, Criminológicas y Criminalísticas, también en la misma Universidad del Externado. 25 años de experiencia en materia jurídica, sobre todo en Derecho Penal, y es catedrático de la Universidad de los Andes de 2006. Por lo tanto, lo primero que nos alegra es tener un docente en una sede docente. Además de ministro, es profesor. Ha sido cojuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y, otro punto que nos une, profesor invitado en la Universidad Autónoma de Madrid durante casi 3 años, es decir, ha vivido en Madrid 3 años, con lo cual compartimos la sensación de hispanidad y colombianidad de la misma manera que muchos de nosotros. Es autor de varios libros, como Prueba Indiciaria, Prueba Testimonial, y al frente del Ministerio de Justicia, pues evidentemente una de sus funciones es colaborar también con otros estados y España entre ellos, y destaco uno que creo que termina en 2005 con la Agencia Española de Cooperación, trabaja materia de género y construcción de la paz, trabajando conjuntamente España y Colombia. Yo quiero reiterar las gracias al señor ministro por aceptar la invitación. ¿Y cómo presentarlo? Pues es complicado por la cantidad de cosas buenas que podríamos decir de él, ¿no? Yo, en relación a la conferencia que él va a dar sobre la justicia transicional, veréis que se ubica en Colombia, lo cual no quiere decir que las ideas que os va a transmitir, que nos va a transmitir a todos, no pueden aplicarse en cada uno de nuestros comités, ¿no? Entonces, me gustaría que estéis atentos a este proceso, que en este país es fundamental, y eso lo apliquemos luego en los comités. Sabéis que siempre me gusta presentar a las personas en relación con algún escrito, y en este caso lo voy a hacer con Gabo en Vivir para contarla, ¿no? Cuando en un momento dice que tuvo que dejar su educación para ir al colegio. Bien, pues justamente lo contrario a eso, justamente un profesor, una persona, no que nos va a enseñar, sino que no vamos a olvidar lo que nos dice, es lo que hoy en el colegio nos vamos a encontrar. Decir otra vez que estamos muy contentos de que el Ministro de Justicia haya podido venir. Ojalá la charla sea enriquecedora para cada uno de ustedes y lo sepan aplicar en sus respectivos comités. Muy complacido porque conozco el trabajo que hacen en estas jornadas, los debates que hacen sobre temas siempre de actualidad, de coyuntura, no solamente en niveles grandes, sino también con los pequeños. Esto es muy interesante, no solamente porque fomenta la discusión, fomenta el debate, sino que esa es una forma mucho más agradable y permanente de aprender, mucho más que leerse un texto, aprendérselo de memoria, es tener la oportunidad de investigar, asumir puntos de vista, a veces los que uno no asumiría. Eso me parece de los ejercicios más bonitos de estos debates, que a un alumno le asignen un punto de vista que no comparte de entrada y que tenga la posibilidad, la obligación, mejor el deber, de buscar argumentos para defender una posición que es aparentemente, no se escucha, que es aparentemente complicada. Vamos a hablar hoy un poco de justicia transicional. La expresión es rara, suena rara, a pesar de que hablamos mucho últimamente sobre justicia transicional, sale mucho en medios. Tiene que ver con proceso de paz, de eso probablemente hemos oído hablar más. Tiene que ver con conflicto, y eso ya hace el tema mucho más general. Como mencionaba usted, tenemos un conflicto en Colombia, sin duda, pero conflictos hay en muchos sitios del mundo, los ha habido y los seguirá habiendo, de tal forma que hablar de justicia transicional es en el fondo hablar de formas de solución de conflictos. Por eso termina siendo un tema mucho más amplio que si lo centramos exclusivamente en el contexto actual colombiano, que por supuesto también es muy importante en el contexto actual colombiano. Esa justicia transicional es importante para nosotros en este momento porque llevamos 50 años de conflicto. Para gente de mi generación es prácticamente toda la vida vivir en conflicto. Para ustedes con mayor razón,
Desde que nacieron hasta este momento no ha habido un estado distinto en Colombia que el estado de conflicto armado interno. Ese conflicto armado, ¿de dónde ha salido? Tiene unos actores principales del conflicto armado. ¿Quiénes son los que han generado ese conflicto armado? Uno diría que los primarios, que son además los que más ve uno en medio, son las guerrillas, que son las que tienen los 50 y tantos años de existencia, la fuerza pública del Estado, por supuesto, que les combate, y grupos paramilitares que por lo menos en una época tuvieron una influencia muy grande en este conflicto armado. Pero también hay otra clase de actores que, si bien no están necesariamente empuñando las armas, tienen alguna participación en el conflicto, como en términos generales, empresarios o políticos o funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque algunos de estos pueden haber intervenido de una u otra forma en el conflicto armado interno, por ejemplo, vía financiación de grupos paramilitares o financiación de guerrilla. Entonces también se los considera actores del conflicto armado, de tal manera que si queremos saber con quién tendríamos que conversar para buscar una solución, una salida al conflicto, tendríamos que unir los dos tipos de actores, los que directamente empuñan las armas y otros que hay detrás, que aun cuando no empuñen necesariamente las armas, están de alguna forma vinculados al conflicto. ¿Qué ha representado para nosotros este conflicto en estos 50 años? Más de 7 millones de víctimas. Eso es bastante más de lo que suele pasar en una guerra como las guerras mundiales. Esos 7 millones de víctimas, si los quieren diferenciar, han sido 6 millones de desplazados, un problema gravísimo que tenemos en Colombia, es gente que es movida de su sitio de vivienda, de su sitio de trabajo, de su entorno. 6 millones, homicidios, casi 1 millón de homicidios, y luego pues vienen ustedes ahí 37.000 secuestros, 214.000 amenazas y 153.000 desaparecidos, personas que alguna vez desaparecieron por intervención de alguno de los actores del conflicto armado y de las que nunca más se volvió a saber. Ese es el resultado en números de 50 años de conflicto armado en Colombia. Todos esos delitos que ustedes acaban de ver impactan gente, tienen víctimas. Todos esos millones de delitos que ustedes acaban de ver tienen detrás una parte humana, que es una persona que los ha tenido que sufrir, padecer las consecuencias del mismo, que son las víctimas. De tal manera que si uno quiere solucionar el conflicto, uno no puede olvidarse de las víctimas. Son una parte importantísima porque, insisto, son los que han sufrido las consecuencias del mismo. ¿Cuáles son entonces los derechos que hay que respetarle a las víctimas? Son básicamente los que ustedes ven allá. Verdad, la gente tiene derecho a conocer la verdad. Por citar un ejemplo, en casos de desaparecidos, yo tengo el derecho a saber qué pasó con mi ser querido. ¿Lo mataron, no lo mataron, lo secuestraron, por qué? Justicia. Solo se puede pasar la página del conflicto armado con justicia. Tiene que haber justicia. El que se haya portado de manera equivocada tiene que responder de alguna forma por ese comportamiento. Reparación. Todos estos delitos generan un daño que necesitan una reparación. Y finalmente, pero importantísimo, esto solo lo superamos si logramos garantizar que no se va a volver a repetir. Esto tiene que ser una página que podamos doblar definitivamente. Esos son los derechos de las víctimas: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Pero bueno, ¿cómo hace uno para superar un conflicto armado? No me voy a referir específicamente a lo que estamos haciendo en Colombia. ¿Cómo se supera en general un conflicto armado de esta naturaleza? Es decir, lo que voy a presentar en los siguientes minutos sirve para Colombia, ha servido en otros países y probablemente servirá en el futuro para solucionar conflictos. Esta precisión me parece importante porque, si bien cada país puede tener matices en la forma como soluciona conflictos,
hay unos parámetros generales que son reconocidos internacionalmente sobre cómo se enfrentan conflictos armados, que son de los que quiero hablar enseguida. En términos muy generales, uno diría que si hay un conflicto con los resultados que ustedes vieron hace un rato de muertos, desaparecidos, desplazados, etc., ¿por qué no hacer intervenir la justicia penal? Hay un código penal, unos fiscales, unos jueces, pues recojamos toda esta gente que ha participado en el conflicto, los llevamos a la fiscalía, que los juzguen y los metan a la cárcel. Es una opción. Dos, una manifestación distinta de justicia, que es lo que se conoce con el nombre de justicia transicional. Ambas, fíjense ustedes, comienzan con la misma palabra: justicia. La primera no es la única clase de justicia que hay. Hay dos clases de justicia, por lo menos, en lo que nos interesa, pero ambas son manifestaciones de justicia. Miremos entonces qué ventajas y desventajas tendría cada una de esas dos manifestaciones de justicia. Una, la que llamamos aquí justicia penal ordinaria, que es fiscales, jueces, cárceles, etc. ¿Qué problemas tiene aplicar esa justicia penal ordinaria? Primero, tendríamos que investigar y juzgar miles de personas por miles de hechos. Entonces sumen integrantes de la guerrilla, no sé, 20.000, 30.000, más otros 30 o 40.000 de paramilitares, más gente que ha intervenido directa o indirectamente, pues estaremos sobre 80.000. A cada uno de esos pónganle unos 10 delitos, son unos 800.000 delitos, 1 millón y algo de delitos. Eso desborda cualquier capacidad de funcionamiento de la justicia penal ordinaria. ¿Por qué? Porque no fue hecha para eso. La justicia penal ordinaria fue hecha para estados de normalidad, unos hurtos, unas lesiones, unas estafas, no para un conflicto armado que produce infinidad de delitos. Entonces, no se puede por eso. Segundo, no se abordarían las causas del conflicto, que es importantísimo. Si nosotros queremos superar el conflicto, tenemos que saber de dónde salió el conflicto. Si no somos capaces de solucionar las causas del conflicto, pues esto no tiene un final. Eso no le interesa a la justicia penal ordinaria. Para la justicia penal ordinaria, la causa del delito es relativamente accesoria. Si la persona mata, responde por haber matado, independientemente pues de la causa que en algún momento le pudo haber llevado a delinquir, si es un problema genético, de formación social, etc. Entonces, si usamos el derecho penal ordinario para solucionar el conflicto, no vamos a tener una respuesta sobre cuáles fueron las causas del conflicto, y como no la tenemos, no vamos a tener una solución para las causas del conflicto, y si no la tenemos, el capítulo no está cerrado. Con esa cantidad de actores y delitos, pues vamos a tardar décadas en conocer la verdad. Esto quiere decir que si nos embarcamos en la vía del derecho penal para solucionar el conflicto, van a tener que tener ustedes mucha paciencia. Vamos a tardar mucho tiempo en saber qué pasó, en saber quién fue responsable de esos delitos y en que paguen sus penas. La reparación de las víctimas duraría exactamente lo mismo. Yo, como víctima, si acudo al derecho penal para la solución de este conflicto, voy a tener que esperar décadas para poder obtener garantía de mis derechos. En un cálculo es difícil calcular cuántos son esos años que uno duraría investigando y procesando personas por estos delitos. Lo que sí es muy fácil decirles es que más de 50 años con seguridad. Ha habido muchos cálculos sobre esto. Los últimos que leí en la prensa dicen que tardaríamos unos 135 años juzgando a cada actor del conflicto. No voy a ponerme a hacer la cuenta, pero por lo menos 50 años sí. Es decir, vamos a tardar por la vía del derecho penal un tiempo igual al que ha durado el conflicto para solucionarlo. Y la pregunta es, ¿realmente nosotros queremos embarcarnos en una solución del conflicto para los próximos 50 años? Que yo, desde luego, no la voy a ver. Eso parece demasiado, tener que embarcarse en una vía como la de la justicia penal ordinaria a tanto tiempo.
Hay entonces una segunda vía. Con todos estos problemas del derecho penal ordinario, hay otra forma de justicia, insisto en esto, eso es otra forma de justicia, que es lo que se llama justicia transicional. Bueno, ¿qué es justicia transicional? Como les decía hace un rato, es una palabra que se usa mucho, pero no siempre es fácil de entender. Hay una forma muy simple de definirla. Es una manera de hacer justicia en el contexto del conflicto armado para transitar de la guerra a la paz. El objetivo fundamental de la justicia transicional es ese último que ustedes ven. Hay que pasar de la guerra a la paz. No es el mismo objetivo del derecho penal ordinario. El derecho penal ordinario busca solucionar problemas de naturaleza muy particular individual. Aquí no. Aquí tenemos que abandonar un estado de conflicto que tenemos todos y pasar a un estado de paz. De ahí el nombre. Transicional viene de transición. Hay que hacer un puente, una transición entre el estado de paz, el estado de conflicto y el estado de paz. Se puede hacer más complejo, ya si quieren en alguna reunión social para ser mucho más informados, pues conjunto de mecanismos para afrontar un pasado de violencia a gran escala. Que nos permita que los responsables rindan cuentas, importantísimo lo que les dije hace un rato, responsabilidad, que se haga justicia, componente de justicia no se pierde nunca, y que se contribuya a la reconciliación. ¿Por qué? Porque el final feliz tiene que ser la superación del conflicto y eso supone un estado de reconciliación. Mecanismos. ¿Cuáles son entonces esos mecanismos que emplea la justicia, o que puede emplear la justicia transicional para conseguir ese paso de conflicto a estado de paz? No tienen que ser judiciales, lo que no significa que no sea una manifestación de justicia. Justicia no significa necesariamente judicial. Entonces, puede ser mecanismos judiciales o extrajudiciales como enjuiciamiento de personas, será simplemente ante tribunales, búsqueda de la verdad, que no necesariamente, lo vamos a ver ahora, es a través de un proceso penal, reparación, importantísimo, y ese último componente que son reformas institucionales. ¿Por qué el componente de reformas institucionales? Por lo que les decía hace un rato, el conflicto tiene causas y esas causas tienen que ser finalmente superadas, y esa superación se consigue a través de reformas institucionales. ¿Qué se lograría con mecanismos como estos de justicia transicional? Primero, un compromiso de no volver a recurrir a la violencia como forma de solucionar conflictos. Es lo que les mencionaba hace un rato. También es determinante que nosotros podamos llegar a un acuerdo sobre no repetición del conflicto. Y eso supone, por supuesto, comprometernos a no usar la violencia como forma de solución de esos conflictos. Que los actores reconozcan su responsabilidad y contribuyan a que se sepa toda la verdad. Son los otros dos componentes que les mencionaba hace un rato. Es imprescindible que haya un reconocimiento de responsabilidad por parte de los actores del conflicto y que se sepa toda la verdad. Les decía hace un rato, la verdad es uno de los derechos de las víctimas. Que el Estado tome medidas para superar las condiciones que facilitaron el conflicto. Vuelvo a lo mismo que ya he dicho un par de veces, el conflicto tiene causas que hay que superar como una forma de garantizar la no repetición del conflicto. ¿Qué opciones hay entonces para hacer la paz y tener al mismo tiempo justicia a través de este mecanismo de justicia transicional? Primero, comisiones de la verdad. Este es un ejemplo de un mecanismo que no es jurídico. Las comisiones de la verdad no son de jueces, son comisiones de personas que no forman parte del aparato judicial del Estado, ante las cuales las personas pueden hacer aportes para que todos sepamos qué fue lo que ocurrió en el desarrollo del conflicto. Son espacios, lo dice ahí, donde las víctimas y los excombatientes y los distintos sectores de la sociedad contribuyen a construir historias sobre lo que nos pasó y por qué, y donde los responsables pueden rendir cuentas. Esos son espacios no judiciales,
donde los distintos actores del conflicto se sientan y dicen, mire, voy a contar qué pasó, sin que eso tenga necesariamente consecuencias judiciales. Es un escenario no judicial, pero importantísimo para garantizar, insisto en eso, uno de los derechos de las víctimas, que es el de la verdad. Este es el otro componente, que es el componente ese sí judicial, que son jueces y tribunales especiales, que es lo que se suele usar en los demás países. ¿Por qué se suele recurrir a jueces especiales? Justamente para poderlos sacar de la órbita de la justicia penal ordinaria, que, como les decía hace un rato, resulta insuficiente para solucionar esta clase de conflictos. Entonces se suelen crear jueces y tribunales especiales. Aquí, en estos tribunales especiales, no se juzga a todos los actores del conflicto armado por todos los delitos que cometieron. ¿Por qué no? Por lo que ya mencioné, porque eso tardaría 50, 60, 80 o 100 años. ¿Qué se suele hacer? Escoger a quienes tienen la mayor responsabilidad para ser juzgados y sancionados. Eso es un componente simbólico muy importante. Escoger un grupo representativo de los actores del conflicto, representativo en cuanto se los identifique con quienes tienen mayor responsabilidad, se los juzgue y se los condene, para que la sociedad reciba también el mensaje de que esa clase de hechos no van a quedar en la impunidad, sin que eso signifique, repito, que haya que individualizar y juzgar a cada uno de los que tomaron parte de una u otra forma en el conflicto. Otro logro importante que tiene que salir de ahí son los programas integrales de reparación, porque las víctimas, recuerden, tienen derecho a la reparación. Se contribuye así a que las víctimas puedan recuperarse y emprender nuevos proyectos de vida. Las víctimas cargan un peso muy grande, no solamente en temas como homicidio de familiares, los desplazados tienen una carga afectiva y social muy grande que tienen que superar a través de estos mecanismos. Reintegración, la gente que durante décadas ha estado inmersa en un conflicto tiene que reintegrarse a la sociedad. Parte de la solución del conflicto es ese: vamos a vivir todos juntos y en paz en el futuro, pero juntos es en la misma sociedad, y eso supone posibilidad de reintegración a la sociedad. Es decir, reintegración de los excombatientes y sus familias a comunidades. ¿Qué comunidades? A la comunidad nuestra, con posibilidades de una vida normal y de aportar a la sociedad. Tienen que estar integrados a la sociedad para poder dar por superado el conflicto. Esos son, digamos, los mecanismos generales, globales, como se maneja un conflicto armado, o la solución de un conflicto armado. Son los parámetros generales que se siguen en Colombia. Insisto, no voy a dar detalles, pero sí hay, a lo mejor algunos de ustedes lo vieron hace unas semanas, meses ya, algunos acuerdos que el gobierno dio a conocer, y se dijo: con las FARC se ha avanzado mucho en algunos puntos. ¿Cuáles son esos puntos que están siendo objeto de negociación en La Habana? Hay unos que se llaman acuerdos parciales, son temas que se han discutido en los últimos meses y sobre los cuales ha habido ya un acercamiento considerable con las FARC. Uno, política de desarrollo agrario integral. Fíjense que este es un tema que tiene que ver con causas de conflicto y con posibilidad de superarlas para evitar que un conflicto pueda volver a surgir en el futuro. ¿En qué consisten? Consisten en tener como ejes el pequeño productor, el acceso a la distribución de la tierra. Va a haber una intervención social importante del Estado a ese nivel. Pequeño productor, acceso y distribución de la tierra, porque eso va a permitir muchísimas más posibilidades de una sociedad equitativa, con posibilidades de desarrollo y superación relativamente parejas, y por supuesto posibilidad de vivir en paz. Lucha contra la pobreza. El Estado el gobierno está muy empeñado en
luchar contra la pobreza, se ha invertido muchísimo dinero para reducir la pobreza extrema y los niveles de pobreza, con los resultados que son bastante alentadores en los últimos años. Estimulación de la producción, aquí va a ser muy importante también la contribución del sector privado. Necesitamos aumentar producción para incluir a la mayor cantidad de gente posible dentro de los procesos productivos. Reactivar la economía del campo. Para nadie es un secreto que los problemas grandes del conflicto armado terminan traducidos en el campo. El campo es mucho más afectado que las ciudades y por eso es importante reactivar la economía del campo en un país que tiene grandes extensiones pues dedicadas al campo. ¿Cómo conseguir esas metas en este primer punto? Pues hay un Fondo Nacional de Tierras para la Paz, o sea, se está creando un Fondo Nacional de Tierras para la Paz. ¿De dónde estamos consiguiendo estas tierras? Estamos consiguiendo tierras inexplotadas o incautadas. Pues estamos consiguiendo tierras de origen ilícito, estamos haciendo un gran fondo de tierras y se va a distribuir entre las personas que lo necesiten una vez cerremos el tema del conflicto. Formalización de la propiedad. Para ser propietario no basta con sentirse propietario, con que los vecinos le digan a uno vecino o propietario. Para ser propietario hay que tener el título. Y eso desafortunadamente en Colombia tiene un atraso considerable. Hay gente que lleva 20 y 30 años viviendo en un lugar sin registro. El gobierno está trabajando muchísimo en ese tema. El Ministerio de Justicia está haciendo titulaciones gratis a personas que no tienen esos títulos. Se va a incrementar con ayuda de la Unidad de Consolidación de Tierras del Ministerio de Agricultura, pero la idea es formalizar esta situación porque 1 de cada 3 campesinos no tiene un título de propiedad en este momento en Colombia. Restitución de tierras a víctimas desplazadas. Esto es importantísimo. Cuando hablamos de desplazados hablamos de gente que fue sacada de su entorno y necesitan una tierra para regresar, para que los que han tenido que migrar a las grandes ciudades puedan volver a su vida anterior en el campo. Segundo de los puntos que se acordó provisionalmente con las FARC tiene que ver con participación política. El anterior afectaba mucho más las causas del conflicto. Este es participación política. ¿Qué va a pasar a futuro con estas personas que se embarcaron en el conflicto armado? Hay que ampliar los espacios de participación. Son nuevas visiones, nuevas ideas y, como hacen ustedes en estos espacios, hay que escucharlas, hay que debatirlas, hay que tratar de convencerlos. Hay que perder a veces las discusiones, lo importante es darlas y darlas con buenos argumentos. Consejos para la reconciliación y la convivencia. Lo que les mencionaba, todos tenemos que aprender de convivencia, tolerancia, respeto de ideas y respeto por las diferencias. Eso es lo más llamativo de estos ejercicios que hacen ustedes. Aprender a tolerar ideas enfrentadas, contrarias. Incluso el tener la posibilidad como simple ejercicio dialéctico de defender las ideas que uno no comparte. Eso entrena en este ejercicio de convivencia y tolerancia, que es lo que tenemos que promover a futuro. Por ejemplo, se han puesto a pensar si este proceso de paz sale adelante, como confiamos en que salga adelante, que ustedes van a poder terminar compartiendo en el colegio con un profesor, un compañero que estuvo en la guerrilla o en un grupo paramilitar, o que sea vecino de su casa, o que compartan un servicio público. Si no lo han pensado, piénsenlo. Piénsenlo porque si no hay una apertura hacia esa tolerancia, va a ser muy difícil alcanzar la paz. Eso de que la paz es un problema del gobierno no es cierto. La paz es de todos. Esa paz del gobierno que la gente menciona, esa paz del país que la gente menciona, no existe sin la suma de todas las paces individuales. Entonces es importantísimo ese ejercicio de convivencia, de tolerancia y de respeto por la diversidad.
Va a haber circunscripciones transitorias especiales. ¿Para qué? Para que en esas zonas rurales tan golpeadas con la violencia pueda haber participación política. ¿Por qué participación política? Por abrir la posibilidad a nuevas ideas, debates, controversias de opinión, etc. ¿Qué significa esto? Que líderes regionales de esas zonas puedan llegar a cargos de decisión política con transparencia, fomentar diversidad de opinión de zonas marginales en el campo, en los debates centrales. ¿Qué representa esto? Que no solo en las grandes ciudades se concentra el poder político. Vamos a repartir mejor el poder político en todo el territorio nacional. El Estado tiene que llegar todo a los territorios. En eso ya se está trabajando. Esto no es algo que va a ocurrir si un día firmamos la paz. Todo el gobierno en general está empeñado en empezar a llegar a los territorios más lejanos, en desconcentrar, en descentralizar la administración, como, repito, un paso en esta misma dirección. Tercer punto en que tenemos un acuerdo provisional con las FARC tiene que ver con drogas. ¿Qué tiene que ver drogas con conflicto armado? Mucho. Las drogas son en los últimos años la gasolina del conflicto armado. Los grupos al margen de la ley necesitan dinero para comprar armas, para sobrevivir en general en su lucha contra el Estado. Y en los últimos años, 30 años probablemente, la forma más fácil de alimentar sus finanzas es mediante el tráfico de drogas, de tal forma que es muy difícil cerrar un acuerdo de paz sin abordar el tema de las drogas, que es la gasolina del conflicto. ¿Qué se puede hacer en esto y qué hemos acordado ya provisionalmente con la guerrilla? Cambiar siembra ilegal por cultivos legales. No basta con arrancar matas de coca, es una opción. Una opción es ir a cada lote donde hay matas de coca y arrancarlas. La pregunta es, cuando nos vamos del lote y lo dejamos sin matas, ¿qué hace el campesino que estaba ahí? Que vivía de la coca, ilegal por supuesto, pero vivía de eso. ¿Ahora de qué vive? Esa no es una solución inteligente. Hay que brindarles una oportunidad distinta a la de la coca. Entonces, lo que se acordó con la guerrilla, pero se está haciendo ya, es cambiar los cultivos ilegales por cultivos legales. Alguien dirá, suena muy bonito, pero irreal. El 53% del cacao que se produce hoy en el país es de este programa de sustitución ilegal de cultivos. Más de la mitad del cacao y del chocolate que ustedes se comen lo están produciendo personas para que les cambiamos la coca por cacao. En café la proporción no es tan grande por una razón muy simple, porque el café se produce en muchísima más cantidad que el cacao en Colombia. Pero les pongo un ejemplo. Sierra Nevada de Santa Marta en época paramilitar llegó a tener 500 hectáreas de coca sembradas. Nosotros estamos trabajando con los indígenas Kogi de la Sierra Nevada. Ya tenemos, en lugar de esas 500 hectáreas de coca, 1.200 hectáreas de café sembradas. Este experimento es además muy bonito porque se hace con profundo respeto por la cultura de los Kogi. ¿A qué me refiero con eso? A que los Kogi, por ejemplo, usan el café más antiguo que tenemos en Colombia. ¿Por qué no lo cambian por variedades más modernas? Porque lo consideran un regalo de los dioses. Entonces no van a cambiar la variedad de café que le dejan los dioses. No usan químicos para abonarlo. Curiosamente, esa variedad de café necesita sombrío. El sombrío produce el abono que necesitan los cafés, los cafetos. No usan químicos para controlar las plagas. ¿Cómo las controlan? Con rezos. Hacen pagamentos y los dioses les ayudan a mantener el café libre de plagas. Nosotros no intervenimos en eso, es un problema cultural de los Kogi, diversidad, tolerancia, convivencia.
Los apoyamos en todo lo que necesiten para poder llevar el café desde que siembran la planta hasta tenemos exportaciones en Chile, Estados Unidos y Alemania. Los indígenas Covi de la Sierra Nevada de Santa Marta están en este momento exportando a 3 países. No estamos exportando más porque no estamos produciendo más. Como esto tienen, les he mencionado 2 ejemplos, tienen caña de azúcar, tienen pimienta, tienen ají. Tenemos muchísimos ejemplos en el país de cambio de siembras ilegales por cultivos legales, entonces les puedo decir que funciona. En la semana pasada en Viena hubo una conferencia mundial sobre el tema de las drogas. El trabajo de Colombia en sustitución de cultivos fue reconocido como uno de los más importantes del mundo, donde más se ha avanzado en este tema, que, si ya perdieron el hilo, tiene que ver con la idea de combatir el problema de las drogas como gasolina del conflicto armado. Programas de prevención de consumo y salud pública, importantísimo. Todo lo que les acabo de mencionar afecta producción, oferta. Pero hay que controlar demanda. Hay que trabajar en quien provee la coca y las drogas, pero hay que trabajar muchísimo en quien las consume. Y en esto el problema es mucho mayor. La marihuana, la coca y la heroína empiezan a ceder frente a nuevas manifestaciones de drogas, las drogas sintéticas. Eso es importantísimo y eso es un problema que tiene que ver mucho más con la salud que con la justicia. Pero hay que trabajar en programas de prevención de consumo desde esa óptica de salud pública. Y desde luego solucionar el fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Hay que atacar toda la cadena de producción del narcotráfico. Ese es otro de los elementos de ese acuerdo provisional que se ha conseguido con las FARC. Eso es lo que tenemos acordado con las FARC. El tema agrario, tema de participación política y tema de drogas. ¿Qué nos falta? ¿Qué está en negociación? Víctimas. Problema complejo. ¿Qué vamos a hacer con las víctimas para garantizarles los derechos a verdad, justicia, reparación y no repetición? Esos son los temas que buscamos. ¿Qué más está pendiente de negociación con las FARC? El fin de la confrontación armada. ¿Cuándo vamos a parar la guerra? No me refiero ya al proceso general de la paz, sino a la terminación del conflicto armado, del combate armado. Cese al fuego. ¿Cuándo vamos a conseguir un cese al fuego definitivo? Eso es parte de la discusión actual. ¿Y cuándo y cómo se va a producir el desarme de la guerrilla? Ese es el otro tema importante que está hoy en discusión en La Habana. Otro tema, implementación, verificación y refrendación. Cuando el proceso de paz termine, ¿cómo se va a poner en funcionamiento en el país? ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Eso hay que llevarlo del papel a la práctica. ¿Qué mecanismos vamos a tener para verificar que eso está funcionando? Hay que hacer un seguimiento para saber que las cosas funcionan. Y eso podría incluir comisiones de seguimiento, mecanismos de resolución de diferencias. Hay que inventarse mecanismos que nos permitan monitorear todo el cumplimiento de los acuerdos del proceso de paz. Eso está en discusión también, cuáles van a ser esos mecanismos. Probablemente es lo que más tiempo va a tardar. Ya llevamos varios meses. Ha habido algunos avances concretos, pero si ustedes hacen un repaso de lo ya acordado y de lo que está pendiente, yo creo que les queda fácil darse cuenta de que los temas más espinosos son estos que están justamente en medio de la discusión actual. Sin embargo, y se lo digo yo que tengo ya más de los 50 años que tiene el conflicto armado, por primera vez desde que este conflicto armado comenzó, tenemos la posibilidad, después de haberlo intentado en reiteradas oportunidades, tenemos la oportunidad más clara de ponerle fin a este conflicto armado.
pero eso necesita participación de todos los ciudadanos, necesita el compromiso de todos ustedes, si ustedes quieren un día vivir en un país en paz y si quieren que sus hijos vivan en un país en paz. Si tienen preguntas. O sea, según la justicia ordinaria hay un tiempo pues mínimo en el que se va a cumplir el proceso, por decirlo de una forma. Según la justicia de transición, ¿cuánto va a tardar? Pues nunca han juzgado al líder de una de las partes en combate junto con sus 30.000 o 40.000 combatientes. Se cogen personas representativas de ese grupo, se los individualiza, se los investiga y se los juzga. Como se reduce el número de personas que van a un proceso penal, se reducen también significativamente los términos. Lo que no puedo decirle es si van a ser 2 años, o 3 o 4, depende un poco de cómo quede conformado finalmente el Tribunal Especial. Lo que sí le puedo garantizar es que 50 años no van a ser. La razón fundamental, la que le acabo de mencionar, el número de personas y delitos a juzgar se reduce considerablemente y el resto de los temas no quedan en el olvido. El resto de los temas van a la Comisión de la Verdad, que es un mecanismo no jurídico que nos va a permitir a todos los colombianos saber qué fue lo que hubo en ese conflicto armado y quiénes fueron los responsables, con aceptación de responsabilidad de cada una de esas personas. Pues teniendo en cuenta que los líderes guerrilleros se han pronunciado diciendo que no quieren precisamente pasar ni un solo día en la cárcel, entonces pues ¿cuál sería la justicia transicional que se les aplicaría? Cuando uno aborda una negociación, lo primero que hace es pues extremar las posiciones, que es la forma de negociar. Si uno arranca por lo mínimo que aspira a recibir por lo que está vendiendo, pues arranca mal la negociación. Incluso cuando uno regatea comprando cosas, pues el vendedor siempre dice vale 100, y uno no, muy caro, bueno, 80. Y al final terminamos negociándolo en 40. Digamos que uno puede entender que en una mesa de negociación las personas que toman parte en la misma lleven las posiciones al extremo justamente para tratar de conseguir algo menos de lo que inicialmente plantean. Entonces yo vería las posiciones iniciales de la guerrilla como una forma normal de negociación, lo que no significa, por supuesto, que todo lo que planteen se va a aceptar, porque entonces tampoco estamos hablando de negociación, estamos hablando de una imposición de condiciones que no es el caso. Pero sí me parece importante tener cuidado con el concepto de impunidad, que lo usamos muy a la ligera normalmente. No hablo de ustedes, hablo de todos, lo solemos usar muy a la ligera. Si nosotros vamos a pensar que hay impunidad si un solo delito de una sola persona se queda sin un castigo, pues entonces tenemos que devolvernos a la justicia penal ordinaria y exigir que cada persona sea juzgada por cada uno de los delitos que comete, y entonces tenemos 50 años de problemas judiciales. Entonces, impunidad en justicia transicional significa que los que tienen mayor nivel de responsabilidad tienen que responder penalmente, pero no significa que todas las personas que de una u otra forma intervinieron en el conflicto tengan que responder puntualmente por cada uno de esos delitos. Entonces el concepto de impunidad hay que saberlo manejar. Los parámetros con los que uno trabaja el concepto de impunidad no son iguales en la justicia penal ordinaria que en la transicional. En la justicia penal ordinaria, un caso que se quede sin solucionar es impunidad. En la transicional nunca ha sido así, porque, repito, supondría que en todos los conflictos armados del planeta hubieran intervenido las fiscalías y los jueces de todos los países para juzgar todos y cada uno de los crímenes que ha habido, lo cual no ha ocurrido en ninguna de las grandes guerras del planeta. ¿Qué motivos podría dar para que estas personas cambien de posición? O diciendo, en otras palabras, como usted dijo que era un ejercicio tan dialéctico, el defender una posición en la que uno no confía,
¿qué argumentos nos podría dar usted para, por ejemplo, defender la posición que usted actualmente no está defendiendo? Lo primero es entender qué estamos haciendo. Si no lo entendemos es muy difícil. ¿Qué hay que hacer para eso? Pedagogía. Y pedagogía pues es lo que he intentado hacer en esta última hora casi ya. Contarles en términos lo más simples que he podido qué es un proceso de paz, qué mecanismos se usan, cómo se consiguen algunas metas a través de esos mecanismos, e incluso he ido más lejos. Les he contado ya qué se ha negociado con las FARC, en qué hay acuerdos parciales y qué falta por negociar. ¿Qué tendría que haberles quedado claro? Que entre una opción de justicia ordinaria y justicia transicional es claramente inviable la justicia ordinaria. Si quieren ejemplos históricos, pues les puedo decir que no hay ningún conflicto armado del mundo que se haya solucionado vía derecho penal. Con lo cual nosotros no estamos inventando nada nuevo, estamos recogiendo experiencias históricas. Tiene que haber quedado claro también que lo que se está negociando son todos aspectos que tienen que ver con la posibilidad de facilitar una convivencia armónica entre todos nosotros a futuro. Y tiene que haber quedado claro también que lo que nos falta por acordar con las FARC está orientado en el mismo sentido. Entonces, las dos posiciones más extremas son pues o vivir en conflicto o buscar la paz. Me parece que el tema no admite mayor discusión. Es infinitamente mejor un país en paz que un país en guerra. De tal manera que la segunda alternativa más bien es cuál es la vía para conseguirlo, y en eso insisto, la vía no original de Colombia, la vía probada de manera histórica en distintos países frente a distintos conflictos, es justicia transicional. Pero eso sí requiere una actitud personal de todos nosotros. Si nosotros no estamos individualmente abiertos a este cambio, pues va a ser muy difícil conseguirlo. Y esa apertura es lo que hemos dicho aquí varias veces: posibilidad de escuchar opiniones ajenas, de tolerar opiniones ajenas, de convivir con la diferencia y sobre todo de superar estos 50 años de conflicto. Nosotros no podemos vivir con un resentimiento continuo por lo que ocurrió. Si cada uno de nosotros no logra esas metas individuales, es muy difícil que el país consiga la paz. Por eso les reitero, la paz no es algo abstracto del país en abstracto, ni del gobierno en abstracto. Es la suma de todas las voluntades y actitudes de cada uno de nosotros. De eso es de lo que tienen que ser especialmente conscientes para acompañarnos a todos los colombianos que queremos en la paz a conseguir esa meta. Siempre en clase de sociales los muchachos preguntan: pero profesor, hay una gran diferencia en que ahorita se habla de esa justicia transicional a lo que pasó hace 25 años, cuando un grupo, también guerrillero, negoció la paz, que fue el M-19, y que ellos tuvieron en su momento algo que se llamó la amnistía y el indulto, y que hoy estamos hablando de la justicia transicional, y que muchos de ellos los estamos viendo hoy en día en cargos públicos o en cargos universitarios, que digamos ese proceso pues fue muy importante, se ve un ejemplo positivo de una negociación de paz. ¿En qué momento se rompe lo de la amnistía e indulto y la diferencia que existe con la justicia transicional, y desde cuándo comienza a hablarse de justicia transicional? Y gracias de antemano por participarnos de esta conferencia. Muchas gracias. El aprendizaje es continuo. Lo que ustedes les enseñan hoy a los muchachos, mucho de lo que les enseñan hoy no nos lo enseñaron a nosotros. Nosotros estamos permanentemente aprendiendo. Además ya uno se da cuenta que se va poniendo mayor. Cuando uno no tiene que estudiarse un libro para saber quiénes fueron presidentes de los últimos 50 años, sino que uno se acuerda. Cuando yo estaba pequeñito todos me los aprendía de memoria, ahora ya me los sé porque me voy acordando.
porque el conocimiento evoluciona continuamente en todas las áreas, en historia, geografía, medicina, tecnología. Ya las generaciones de hoy no tienen absolutamente nada que ver. Mi hija siempre me pregunta, papá, ¿y cómo hacías de niño si no había tabletas, si no había videojuegos? ¿Qué hacían? Todo cambia y la paz, la solución de los conflictos no es una excepción. La forma de solucionar conflictos ha venido evolucionando con los años. ¿A punta de qué? De experiencias. Eso es lo que explica que la solución de los conflictos hace 50 años no sea la misma solución a los conflictos que hay hoy. Eso explica que en una época se pudiera recurrir a mecanismos muy generales como amnistías e indultos. Las experiencias con esos procesos de paz anteriores han puesto a la gente a pensar en la necesidad de garantizar esos derechos de las víctimas. Esos derechos de las víctimas que les mencionaba hace un rato no existían tan claramente hace 50 años, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Eso ha venido surgiendo en el desarrollo de la historia de la humanidad. Cada vez que hay un conflicto armado aprendemos más de la forma como se soluciona. Por eso un organismo tan importante como la Corte Penal Internacional, por ejemplo, es relativamente nueva. Uno diría, si la historia de la humanidad está plagada de guerras, ¿cómo nunca tuvimos una Corte Penal Internacional? Pues eso tuvo su proceso de maduración hasta que se logró poner en funcionamiento. Eso marca además la existencia de la Corte Penal Internacional, un punto de inflexión muy importante en materia de solución de conflictos. ¿Por qué? El último gran conflicto que se solucionó fue el de Sudáfrica, y ahí no había Corte Penal Internacional. Hoy sí la hay. ¿Cuál es la diferencia? Que en Sudáfrica, sin Corte Penal Internacional, yo podía manejar todo el problema sin meter el derecho penal, con comisiones de la verdad. Hoy no se puede. Hoy está la Corte Penal Internacional. Si yo decidiera solucionar un conflicto interno con amnistías, indultos y comisiones de la verdad, la justicia penal internacional intervendría en el país y terminaría aplicando esa justicia internacional. Entonces, los procesos de paz han ido evolucionando, vamos ganando en experiencia cada vez. Y otro punto importante, eso hace de este proceso de paz en Colombia un experimento especialmente importante a nivel mundial. Buenas tardes. Bueno, voy a hacer una pregunta porque en realidad no vamos a usar tampoco de él, creo que estamos bastante informados. En primer lugar, sí quiero decir que este tema se trabaja en clase y vemos las dos opciones, ¿no? La gente que está a favor de ese proceso, que me encanta sinceramente, en España también hemos vivido lo nuestro, ¿no? En segundo lugar, porque no solo pedagógicamente, sino en la información me parece genial. Y ahora, antes había una pregunta, una cuestión que dijiste, es que el mundo os observa, ¿no? Mi pregunta es, ¿tenéis la percepción de que tenéis el apoyo del mundo? Sí, definitivamente sí. El mundo está jugado por el proceso de paz en Colombia. No hay en el hemisferio ningún otro país que tenga el conflicto que tenemos hoy. Digamos que desde ese punto de vista somos fácilmente visibles. Es un país que curiosamente tiene unos resultados en muchos aspectos sorprendentes para un país en conflicto armado. Nosotros somos una de las economías más sólidas de América Latina y ningún otro país de América Latina tiene el problema que nosotros tenemos de conflicto armado, que nos quita muchísimo dinero, que nos afecta en seguridad, etc. Entonces, la comunidad internacional en general no solo está pendiente de Colombia, nos tiene perfectamente individualizados en el radar, sino que apoya este proceso de paz porque está claro históricamente que la forma más eficiente de terminar un conflicto armado es mediante la negociación. No porque uno no pueda eventualmente terminarlo con mayor o menor esfuerzo por la vía de las armas, sino porque la solución de las armas
finalmente deja sin abordar el problema de las causas del conflicto. La solución militar, como la penal ordinaria, no aborda las causas del conflicto. Y si uno no logra corregir las causas del conflicto, pues va a estar permanentemente expuesto a la posibilidad de que el conflicto reincida. En historia ustedes lo ven, los países que han ganado guerras y han anexado a las malas territorios y sociedades han terminado con el paso de los años en guerras civiles.